¿Qué es lo que hice? Hice una conexión entre todos los temas, ¿ok? No voy a dejar de hablar de ningún tema, sin duda, ¿no? Más hice una conexión de tal forma que sea un poco más práctica y le sea un poco más de utilidad para que por lo menos entiendan cuál es la finalidad, cuál es el gran objetivo que tiene el aborto molecular, ¿no? En relación a la medicina actual, ¿no? Ya que desde un punto de vista práctico, medicina o práctica ortomolecular es un puente, ¿no?, entre lo que es la medicina convencional y lo que algunos llaman de medicina alternativa, concepto que podemos discutir, algunos pueden estar a favor, otros no, etcétera, ¿no? Entonces utilizamos medicamentos cuando es estrictamente necesario, ¿no? Más siempre que es posible lo exentamos al paciente de medicación y utilizamos nutrientes, suplementos, ¿no?, para que el organismo vuelva a sus condiciones fisiológicas actuales, ¿no? Ya que prácticamente existen dos formas de envejecer, el llamado envejecimiento fisiológico y envejecimiento patológico. El envejecimiento fisiológico, también llamado de senescencia, ¿no? Todos nacemos y todos vamos a envejecer. La única forma de no envejecer es no naciendo o muriendo joven, antes de los 30 años de edad de preferencia, ¿no? Y existe el proceso de envejecimiento patológico o senilidad, ¿no? Ese de aquí es muy importante porque lo que el envejecimiento patológico hace es disminuir la expectativa máxima de vida, ¿eh? ¿Dónde está nuestra expectativa máxima de vida? Está escrito en nuestros genes, ¿no? En toda esa capacidad genética que nos pasaron nuestros antecedentes y que ya lo explicó bastante bien ayer, hoy, lo explicaron en las primeras clases, ¿no? Entonces, en esa carga genética está nuestra expectativa máxima de vida. Más, ¿qué ocurre? El factor llamado medio ambiente, que puede tener una influencia positiva o una influencia negativa sobre esos genes, ¿no?, terminan obviamente modificando esa expectativa máxima de vida y lo que hacen en realidad es acortar nuestra expectativa máxima de vida, ¿no? Genéticamente estamos programados para vivir entre 120 y 150 años de edad, eso ya está demostrado, ¿no? Más, como les dije, los factores del medio ambiente negativo, elementos tóxicos, alimentación inadecuada, el sedentarismo, el estrés crónico nuestro de cada día, ¿no?, son factores que lo que hacen es reducir esa expectativa máxima de vida. ¿Está bien? Y uno de los grandes factores que estudiamos, ¿no?, entre lo que es la diferenciación de envejecimiento fisiológico y envejecimiento patológico es la síndrome metabólica. Y dirán, ¿por qué? ¿Por qué la síndrome metabólica? Hoy la síndrome metabólica es uno de los principales y mayores factores de riesgo que transforma lo que es envejecimiento fisiológico en envejecimiento patológico. Si quieres morirte de una forma aguda, abrupta y demás, puedes conseguir un infarto de miocardio a través de la síndrome metabólica, ¿no? Si quieres morirte lentamente a través de un tumor que te va consumiendo poco a poco, también la síndrome metabólica está relacionada a ese proceso. Entonces, hoy la síndrome metabólica es uno de los principales factores de riesgo, que si no es el mayor factor de riesgo endógeno, favorecido por los exógenos, que transforma lo que es senescencia, envejecimiento fisiológico, en senilidad, que es el envejecimiento patológico. Y aquí tienen la conceptuación inicial, ¿no?, de lo que es síndrome metabólica, ¿no? La síndrome metabólica, como el nombre dice, ¿no?, es un conjunto, ¿no?, de variaciones, de alteraciones, porque aquí normalmente no hay señales y síntomas. Definimos a síndrome como todo conjunto de señales y síntomas. Mas ocurre que la síndrome metabólica es un síndrome silencioso, no es una enfermedad como muchas veces se oye por ahí. Ese paciente es portador de una enfermedad metabólica. No, la enfermedad metabólica en todo caso viene a ser las dislipidemias, la diabetes, la obesidad, ¿no?, los cuadros de demencia asociados a síndrome metabólica, los cánceres asociados a problemas metabólicos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahí vienen las enfermedades. Por eso digo que síndrome metabólico tal vez sea el mayor factor de riesgo hoy en transformar lo que es el envejecimiento fisiológico en envejecimiento patológico. Entonces, el síndrome metabólico, que es una serie de alteraciones bioquímicas, laboratoriales, que vamos a discutir enseguida, ¿no?, están correlacionados, ¿no?, a alteraciones importantes, a través de un mecanismo claro y exhaustivamente estudiado, que en la aula de la tarde lo vamos a desmenuzar paso a paso para entender cómo es el concepto actual de lo que es resistencia insulínica. Ocurre que todas las personas que de esta sala sabían que son portadoras de resistencia insulínica.
porque existe la resistencia insulínica fisiológica y existe la resistencia insulínica patológica. Eso vamos a diferenciar a la tarde para mañana poder entrar en los distintos procedimientos terapéuticos que existen al respecto, ¿ok? Mas continuando hablando aquí sobre síndrome metabólica, ¿no? Y sabemos que su problema bioquímico esencial es la resistencia insulínica, y lo que nadie se pregunta, ¿no? Y lo que normalmente no es investigado, cómo el paciente llegó a la resistencia insulínica, ya que no existe un único mecanismo productor de la síndrome de resistencia insulínica, ¿no? Ya hay descrito por lo menos 5 mecanismos diferentes que te llevan a la resistencia insulínica, ¿ok? Mas volviendo, entonces, a través de la resistencia insulínica, el síndrome metabólico va a desenvolver un otro problema silencioso, llamado hiperglicemia, que puede ser parte de la disglucemia o, como algunos llaman, de prediabetes, ¿no? Y la diabetes. Eso de prediabetes también es discutible, no es un concepto que lo manejamos mucho. Preferimos el concepto de disglucemia o hiperglucemia. Las dislipidemias, ¿no? Con las hipercolesterolemias y las hipertrigliceridemias. La obesidad, bastante conocida, ya existe información bastante robusta mostrando la conexión de la síndrome metabólica de la obesidad, así como la síndrome metabólica y la diabetes, ¿no? La hipertrigliceridemia, como ya comenté, en las dislipidemias, y la hiperinsulinemia, ¿no? Normalmente la hiperinsulinemia acompaña a la resistencia insulínica. Primero aparece la resistencia insulínica, antes de la resistencia insulínica aparecen varias alteraciones bioquímicas, y posteriormente a la resistencia insulínica aparece la hiperinsulinemia. Cuando hablamos en hiperinsulinemia, ¿no? Nuestro chip cambió, ¿no? ¿Qué tipo de chip? Ocurre que en cuestiones de envejecimiento, hasta los 30-35 años de edad, somos seres anabólicos. Sintetizamos más proteína, regeneramos más tejidos que aquello que catabolizamos. Por eso cuando somos jóvenes somos capaces de hacer de todo, ¿no? Me acuerdo que mi récord, después que me recibí de médico, fue hacer una semana entera de plantón, de guardia, de turno, ¿tá? Durmiendo apenas 2 a 3 horas por noche. Y terminé bien la semana, tanto que el lunes me levanté y conseguí mi rutina diaria dentro de la residencia. Mas es una cosa que hoy no lo haría, ni que esté hoy extremadamente necesitado ni nada. Mas así, cada uno de ustedes cuando fue joven deben haber hecho algún tipo de desafío. Algunos cuentan hasta sus ventajas sexuales que tuvieron en esa edad, ¿no? Más claro, eso es algo individual. Porque en esa edad, hasta los 30-35 años de edad, recuperamos mucho más fácilmente aquello que gastamos. Somos seres más anabólicos que catabólicos. Después de los 30-35 años de edad, nos transformamos en seres catabólicos. Ya es más difícil recuperar tejidos y demás, ¿no? Claro, los factores que intervienen en eso son un montón. Principalmente el cortisol a través del estrés crónico. Mas ese no es el motivo de nuestra clase. El motivo de nuestra clase es indagar más sobre la cuestión del síndrome metabólico, ya que, ¿no? Todo profesional del área de la salud, todo médico principalmente, quien hace también nutrición, debería realizar un diagnóstico adecuado de síndrome metabólico en los pacientes. ¿Ah? Y claro, existen varios trabajos, como les dije anteriormente, existe información bastante robusta, ¿no? De lo que se refiere a criterios diagnósticos de síndrome metabólico, ¿no? Entonces aquí en ese slide tienen la comparación de lo que es el ATP3, que fue publicado a partir de 2001 en adelante, ¿no? Varios trabajos mostrando, ¿no? Cuáles serían los principales criterios para el diagnóstico de síndrome metabólico. De ahí viene la consideración de la circunferencia abdominal, circunferencia de la cintura, índice cintura cuadril, ¿no? El nivel de los triglicéridos, el nivel del HDL colesterol, el nivel de la presión arterial y la disglucemia o la diabetes, ¿no? Cada uno como factor, como criterio diagnóstico de síndrome metabólico. La presencia del primero, que es circunferencia abdominal, la famosa obesidad androide, obesidad en manzana, más, ¿no? 2 criterios de los 4 restantes, confirmarían el diagnóstico de síndrome metabólico. Y digo confirmarían, porque después vamos a ver por qué no estamos muy de acuerdo con esos criterios. Y ahí aparecieron los criterios de la American Heart Association, los criterios de la Federación Internacional de Diabetes en Europa,
¿tá? Que cada uno de ellos también desarrolló sus propios criterios, más o menos los tres tienen los mismos criterios, ¿tá? Más o menos los tres llegan al mismo concepto, donde utilizan los 5 puntos llaves para los criterios diagnósticos de síndrome metabólica. Estos criterios tienen una falla enorme, ¿no? Porque muchos pacientes salen de esta lista. Para citar, los pacientes portadores de esteatosis hepática no alcohólica, ENA, pacientes portadores de esteatohepatitis, ¿no? Pacientes portadores de síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Y así, varios pacientes están fuera de este grupo, entonces no completan, ¿no?, los criterios diagnósticos de síndrome metabólico, por lo menos no de una forma general. Claro que en esa época, ¿no?, debido a esos criterios, todo fue correlacionado, ¿no?, en relación a síndrome metabólica como factor importante para aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2. ¿Tá? Debido a que en la síndrome metabólica se encontraron altos niveles de LDL o el desequilibrio del LDL-HDL, lo cual estaría para ellos, ¿no?, estadísticamente estaría relacionado a un aumento de incidencia de enfermedad cardíaca coronariana, o como les dije, el aumento de la incidencia de diabetes mellitus tipo 2. ¿Tá? Lo rescatable de esos trabajos, ¿no?, es que a partir de ese momento, volver anterior, es que a partir de ese momento, la diabetes tipo 2 fue considerado como un factor de riesgo independiente de enfermedad cardiovascular, ¿no? La presencia de la diabetes, sea en forma aislada, ¿no?, sin la presencia de los otros factores, ya por sí solo constituye 4 veces más riesgo, ¿no?, de enfermedad coronariana cardiovascular que los pacientes que no tienen diabetes.